Bueno, en este punto que acabamos de ver, les dije que era como un escenario, y el escenario es cuando Cristo llega a nuestros corazones. Esa presencia de poder, de luz, de verdad, y que se convierte en un testimonio que vive en mí. Ahora, este otro punto, hemos de dar testimonio que Dios está haciendo una obra en los corazones. Bueno, primeramente lo que acabamos de ver, cómo Dios me constituye en un testimonio vivo, en una carta de Cristo. Pero ahora Dios quiere que yo vaya llevando ese testimonio de ese poder que ha sucedido en mí, y que ahora yo conozco a muchos que han tenido este cambio profundo desde lo más entrañable de su corazón. Han tenido un cambio, pero no cualquier cambio, un cambio de la presencia divina de Dios en la extensión de la palabra. Un pecador vil, despreciable, depravado, ahora hecho un testimonio de la gloria de Dios, de la santidad de Dios. Ya no ama el pecado, ama a Dios. Bueno, esa es la obra que Dios está haciendo, y yo soy testigo de esto. Y no solo yo, he ido conociendo tantos que ya tienen ese testimonio idéntico al que yo tengo, porque es el mismo Salvador y Señor, y es el mismo Espíritu, y es la misma voluntad, y es la misma palabra. Lo veo aquí, lo veo allá, lo veo allá. Tantos, yo no los veía antes porque yo no los conocía, no sabía qué pasaba en ellos. Pero ahora veo que lo que ha pasado en mi vida está pasando en muchos más. Bueno, Dios, dicen, tú da testimonio de que Dios está en este momento, y el año pasado, y el anterior, y el siglo pasado, y los siglos pasados. Siempre Dios ha estado haciendo este cambio, este nuevo nacimiento. Y ese hecho, esa obra, es la gloria de Dios. Yo les dije, Dios terminó su creación en el sexto día. Y en ese sexto día había creado al hombre. Y el hombre fue la cereza del pastel de toda su creación. Pero una vez que Dios puso su creación en armonía, en funcionamiento, Él la sustentó, y luego se enfocó al corazón del hombre. Y desde entonces Dios está enfocado en el corazón del hombre. La creación ya terminó y está sostenida y sustentada por Él. Pero el enfoque de Dios es el corazón del hombre, de venir a levantar esta gloria de su presencia, de su divinidad, de su santidad. Y es una vida que no corresponde a este mundo, es una vida que corresponde al cielo. Por eso se llama su divino poder. Entonces, aquí voy a comentar un pasaje donde vemos plasmado, precisamente yo les dije, el apóstol Pablo, después de que él había ascendido el Señor había ascendido al cielo, encontró en Pablo un opositor terrible, un opositor que lo odiaba, que era como si fuera un Dios falso al que Pablo quería eliminar, porque Pablo creía que todo lo que él hacía, bueno, Saulo se llama
en hebreo, y Saulo se refiere a aquel que todavía no conocía a Cristo. Y bueno, vamos a ver lo que dice este punto, que Dios está haciendo una obra suprema en los corazones. El plan de Dios no es mejorar al hombre, no es hacerlo mejor persona. Dios ya determinó que en el hombre no hay nada bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Él lo declaró. Entonces esta obra suprema es convertir a lo vil, a lo despreciado, a lo débil, a lo que no es, convertirlo en su gloria. Vamos a poner de ejemplo aquí a Saulo de Tarso, que después fue el apóstol Pablo, y vamos a leer Hechos 9. Américo, ¿quieres leernos Hechos 9? Primero del 1 al 10, así pausadito, y si me permites, que cuando yo te diga que hagamos un alto, pueda ser. Hechos 9, primero vamos a leer, aquí vamos a ver la vida pasada de Saulo. Adelante. Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Hasta 10. Sí, hasta ahí. Bueno, en el versículo 1 nos da una semblanza, en pocas palabras, de lo que era este Saulo de Tarso. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino el sumo sacerdote, bueno, era la figura de máxima autoridad entre los sacerdotes, el sumo sacerdote, que era la cabeza de aquella religión del judaísmo. Y entonces ellos consideraban como pervertidores, como alguien que atentaba a la religión que ellos tenían. Y efectivamente él era el brazo de esta élite. Saulo era el brazo que hacían redadas de cristianos, los entregaban a la cárcel, los mataban, y ocupado en esto él iba en esa comisión. Si encontraba a alguien de este camino de Dios, lo trajera preso a Jerusalén. Y en eso él tiene un encuentro con la gloria de Dios. Tú crees que vives en un Dios, y ese Dios en el que tú vives es tu religión, pero ese es un Dios de fanatismo, que no ama a los que no son como Él. No los ama, los odia. Y tu profundidad de odio está mostrada por el odio que tú me tienes a mí, porque yo represento al Dios del cielo y de la tierra.
Tú representas al Dios de los hombres, una religión de mandamientos de hombre. Y no era nuevo, el Señor se los había dicho a ellos, que ellos enseñaban como palabra de Dios sus tradiciones y ponían mandamientos que eran mandamientos de hombres y que ellos pretendían lucir muy blancos y muy limpios por fuera y que por dentro estaban llenos de corrupción y de maldad, personalmente en las disputas que tenían con él. Y Pablo va caminando en esa disputa. Bueno, sucedió esto. En el versículo 5, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Es como si tú estuvieras golpeando con una espada que te va a matar. ¿Cuál espada? La de la verdad, la de la justicia de Dios, la del amor de Dios, la de la santidad de Dios. Esta espada con la que tú estás queriendo contender será tu muerte. Bueno, con aquellas palabras, Pablo vio que su gloria, la gloria de Pablo era como hojarasca seca que se lleva el viento ante la gloria y revelación de este Señor. Yo soy Jesús. Fue una revelación. Saben que el apóstol Pablo conocía las escrituras del Antiguo Testamento, los profetas, la ley, los salmos, pero no veía a Cristo. Había tomado la escritura como para perfeccionar, como una ley, efectivamente, como una ley sobre su vida. Y con ese celo que él tenía, se envaneció tanto que él creía que estaba cumpliendo sobradamente las escrituras. Eso era su ceguera, su propia justicia, que él veía que las escrituras lo confirmaban a él tan limpio, tan perfecto. Bueno, cuando él oía a Jesús, la revelación del Antiguo Testamento vino a él, el siervo de Dios, el Mesías sufriente, el que moriría por los pecados de ellos, por sus ídolos, por sus inmoralidades, por sus avaricias, por sus injusticias, por sus mentiras. Así estaba escrito que iba a venir a morir por ellos. Y en ese momento, ese es el poder de la luz, ese es el poder de la verdad, un espíritu que revela la gloria de Dios, el Espíritu de Dios revelando su gloria en Jesucristo. Inmediatamente Pablo se derrumbó de su pedestal, cayó a tierra y solo pudo decir: ¿qué quieres que yo haga, Señor? Una conversión instantánea, poderosa. Así es como obra Dios cuando caemos a sus pies. Bueno, aquí vemos, ahora vamos a continuar este escrito, Américo. Yo te voy a pedir a ti, por favor, que nos sigas leyendo. Vamos a brincar ahora hasta el versículo 13 al 16. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así, hasta ahí. Bueno, por el nombre que él odiaba. Una vida convertida en una vida piadosa. Esto es morir a sí mismo. Él murió a Saulo.
ahora solamente era un siervo de Dios, un servidor de Dios. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Bueno, la vida que Dios estaba encomendando sería luchar principalmente contra aquella religión judía o judaizante que ya ocupaba muchas naciones del Mediterráneo, de la Europa, de Asia. Estaban dispersos los judíos en todas esas naciones y tenían esta religión. Bueno, ahora él que perseguía esta religión iba a luchar en contra de esa religión que reinaba en el corazón y en las mentes de los creyentes de Dios. Bueno, ahora él iba a enfrentar adversarios como él era un adversario. Y estamos viendo el proceso de poder de su conversión. Esta palabra es muy significativa. Él se convirtió en un predicador, en un vocero de la voluntad de Dios, en un ejemplo, en un testimonio, en un maestro de la Biblia para enseñar todo eso. Se convirtió de la práctica de una religión a un servicio para Dios. Dios ha escogido a los piadosos. Eso es una vida de piedad. Bueno, leemos también ahora, siguiendo el 19 al 22, por favor. Sí, tú mismo, Mary. Dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Así es. Una vez que se repuso, no tardó un año. Les he mencionado ahorita que él conocía las Escrituras. Pero la diferencia en su conversión o nuevo nacimiento es que ahora él veía al Dios que iba a venir, el Dios que les había hecho promesas, que les había prometido una vida abundante, que iba a venir, pero primero iba a venir como un Mesías sufriente. Primero tendría que ir a la cruz para quitar todos sus pecados. Y toda esa escritura resplandeció en Pablo. Y dice, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías, el anunciado por los profetas, demostrando con las escrituras, un maestro, un predicador, un evangelista. Bueno, en esto es la conversión, el nuevo nacimiento, esta obra es la gloria de Dios. Miren, así como Dios dispuso en su soberanía llamar a Pablo como apóstol, con un alcance de su ministerio y sus dones, así ha llamado a cada uno de nosotros, no necesariamente para ser un apóstol, pero sí de las cosas que has visto y de las cosas que has oído. Y no sabes tú cuántos dones hay en ti y cuál el ministerio que tienes, dónde Dios quiere desarrollar. A Pablo lo llamó a desarrollar su ministerio entre las naciones no judías. Exclusivamente a Pablo le dijo, tú irás a los gentiles, a la incircuncisión.
Ese es el ministerio que Dios le dio a Pablo. Bueno, a ti y a mí, Dios nos ha dado un ministerio donde desarrollar los dones para servir. Te digo, él fue un predicador, fue un evangelista, fue un maestro de la Biblia, fue un revelador de una doctrina. Esos dones Dios se los dio. Bueno, lo que hemos mencionado en otras ocasiones es que todo cristiano por lo menos tiene un don, por lo menos. Y ese don se llama el don de reconciliar a los que están perdidos o los que no son salvos o los que no conocen a Dios. Todos tenemos ese don. Y el ministerio, bueno, es en tu círculo de tu vida cotidiana, tu hogar, tus vecinos, tu trabajo, tus familiares. En ese ámbito es donde Dios quiere que cumplas tu ministerio de evangelizar. Todos tenemos ese ministerio y ese don. Bueno, ya para terminar, nomás leemos esto. Dora, ¿quieres leernos, por favor? Salmo 19, miren. Aquí habla el rey David y este testimonio es alguien que se deleita en esta voluntad de Dios, en esta voluntad revelada, en esta palabra. Y vamos a ver cómo lo describe. Son 5 versículos y vamos a ver cómo se describen. Todo es un deleite. Salmo 19, versículos 7 al 11. 7 al 11. Sí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y mucho más oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. En guardar sus mandamientos. Sus mandamientos se refiere a toda la voluntad revelada. En un sentido general, toda la Biblia es lo que Dios nos manda, ¿verdad? Pero dice que son dulces como la miel. También dice que Él es amonestado con ellos. También dice que esta ley es perfecta y convierte el alma. Bueno, nuestra alma estaba plasmada una ley anterior, la ley del pecado, la ley del mundo. Es lo que traíamos plasmado como una visión para vivir. Todo ser humano en su vida normal trae plasmada la ley del mundo, la ley del pecado, la ley sin Dios, la ley de los pecadores. Es lo que traemos plasmado. Es una visión para lo que queremos vivir y el mundo nos cautivó con ella. Pues dice aquí que la ley de Dios convierte tu alma, la convierte en una visión nueva, principios nuevos, gozos nuevos, deleites nuevos. Qué maravilloso es esta obra. Bueno, este punto que acabamos de ver, vimos que Dios nos llama a ser testigos de estas cosas. Los que ya tenemos una claridad en la vida cristiana, estamos llamados a vivir estas maravillosas cosas de Dios. Bueno, por hoy aquí terminamos. Dios los bendiga. Continuamos con el favor de Dios la siguiente semana.